Muy buenas tardes y bienvenidos todos a la Escuela Diocesana de Oración en su edición número 5. Estamos en la escuela 137, aprendiendo a orar, orando, como siempre decimos, con los grandes maestros de oración, peregrinos de esperanza, referentes que estamos encontrando en el Antiguo Testamento. Hoy presentaremos la oración de Ana, madre de Samuel, oración de petición, que aparece en 1 de Samuel, capítulo 1, de los versículos del 1 al 12. Oración de Ana, mujer estéril, que pide a Dios le conceda un hijo, prometiéndole que lo consagrará a él. Había un hombre de Ar-Mataim Sufín en la montaña de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Tenía 2 mujeres. La primera se llamaba Ana y la segunda Feniná. Feniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Ese hombre subía desde su ciudad de año en año a adorar y a ofrecer sacrificios al Señor del universo en Silo, donde estaban de sacerdotes del Señor los 2 hijos de Elí, Hofni y Pinhas. Llegado el día, Elcaná ofrecía sacrificios y entregaba porciones de la víctima a su esposa Feniná y a todos sus hijos e hijas, mientras que Ana le entregaba una porción doble porque la amaba, porque el Señor la había hecho estéril. Su rival la importunaba con insolencia hasta humillarla, pues el Señor la había hecho estéril. Así hacía Elcaná año tras año, cada vez que subía a la casa del Señor, y así Feniná la molestaba del mismo modo. Por tal motivo, ella lloraba y no quería comer. Su marido Elcaná le pregunta: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está apenado tu corazón? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? En cierta ocasión se levantó Ana después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba allí sentado en el sitial junto a una de las jambas del templo del Señor. Ella se puso a implorar al Señor con el ánimo amargado y lloró copiosamente e hizo este voto: Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva y concedes a tu sierva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras insistía, implorando ante el Señor, Elí observaba su boca. ¿Cómo corresponde Dios a la oración ferviente? Este conmovedor texto relata esta angustia de Ana, su súplica por un hijo y el nacimiento milagroso de Samuel. El capítulo explora temas como la fe persistente, el poder de la oración y la dedicación a Dios, además de presentar personajes clave como Elí. Y el texto prepara el escenario para el surgimiento de Samuel como profeta y como juez de Israel. Nos sumergimos ahora, de la mano de don Valentín Aparicio, en este pasaje. La Sagrada Escritura hoy nos plantea la oración de Ana en el santuario de Silo. Es impresionante, pero desde hace apenas 10 años, excavaciones arqueológicas conducidas por varias universidades está desenterrando el lugar mismo en el cual acontece esta escena evangélica y han encontrado ya las tapias del santuario donde Ana entró y donde Elí estaba a la puerta sentado en una silla, nos dice el texto, con lo cual vemos que la Sagrada Escritura nos habla de la historia real, no de un mito, no de una fábula. Y es que aquí aparece la primera enseñanza. Lo más real que tiene el hombre es necesidades. ¿Qué significa la oración de petición? Ante todo, parte de un presupuesto, que yo no lo tengo todo y que tengo necesidad de Dios. Dios quiere la oración de petición para romper mi autosuficiencia. La tentación del demonio es: seréis como dioses. No, pero el hombre no es como Dios. La vida del hombre está sometida a sufrimiento y es lo primero que este pasaje hace, describir el sufrimiento de Ana. 1, porque no tiene un hijo. 2, porque padece bullying de parte de Peniná y de quienes consideran que no tiene un hijo, y en aquella época era visto como una desgracia. Por tanto, la vida del hombre sumergida a sufrimiento, pero es que ese sufrimiento se va a transformar en el tema de su conversación con Dios. ¿Qué tengo que hacer cuando vengo en la presencia de Dios?
hablar de mi pequeñez, pedirle a Dios ayuda, reconocer que no soy nada. Quien más se humilla, más recibe. Y de hecho de Ana no solamente va a nacer un hijo cualquiera, sino Samuel, una figura clave en toda la historia de Israel. Lo segundo, cuando Elí le dice a Ana, ¿por qué estás ahí llorando? ¿Por qué estás ahí? ¿Es que acaso estás bebida? Porque tal era su aflicción que parecía como si estuviera borracha, y así se lo dice Elí. Dice ella, no, estoy desahogando mi corazón ante Dios. La oración de petición es desahogar el corazón ante Dios. Probablemente sea una de las expresiones más bonitas de toda la Biblia para hablar de este tipo de oración. ¿Por qué? Porque San Pedro también en su primera carta le da un consejo a los jóvenes: descargad delante de Dios todo vuestro agobio, porque Él se interesa por vosotros. Por tanto, la segunda característica es que Ana va delante del Señor a descargar su agobio. A veces recurrimos a falsas técnicas de autoayuda o cualquier cosa, cuando realmente es Dios el único que puede hacerse cargo de nuestro agobio. Y finalmente la confianza. La confianza es fruto, curiosamente, de meditar un atributo de Dios, su omnipotencia. Yo confío en Dios porque sé que lo puede hacer todo. De hecho, Ana, cuando reza, se encomienda al Dios que es justo y omnipotente, y esta es la clave. Precisamente porque Dios lo puede todo, tengo todo el derecho a confiar en Él y a esperar en Él. Y finalmente, Ana le dice en su oración dos cosas a Dios: recuerda, tzehor, 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 recuerda, porque esa palabra es clave en toda la Biblia, desde el Génesis, Éxodo en adelante. Dios recuerda a los hombres, recuerda la alianza que ha sellado con nosotros. Es decir, no tenemos a un Dios de hormigón armado, no tenemos a un Dios indolente, no tenemos a un Dios que no se haga cargo de mis preocupaciones. No, Él recuerda, Él se acuerda. Por eso la palabra clave en la oración de Ana es siempre ese tzehor, un imperativo a Dios: acuérdate de mí, recuérdame. De hecho, es una palabra que nosotros en misa utilizamos mucho durante la plegaria eucarística, porque es la palabra mágica, yo diría la palabra clave de toda oración de petición en el Antiguo Testamento. Que Dios recuerde su misericordia. Aprender a orar orando, ese es nuestro objetivo, nuestra escuela diocesana de oración, en esta catequesis ya 137, donde miles y miles de personas de todo el mundo entran en nuestra escuela diocesana de oración para ayudarse a través de estas sencillas catequesis, ¿no? Después de la explicación que se ha hecho desde la delegación, el delegado de espiritualidad, y también Valentín, con esa, me parece a mí, precisión de lo que es la oración de Ana, que yo diría que nos enseña, porque detrás está mucho, sobre todo cuando hablemos también de la oración de alabanza de Ana, de esta mujer, está el Magnífica de la Virgen. Es decir, está también en esta oración de petición María, que cree que para Dios nada hay imposible. También está detrás de toda la oración de esta mujer ese Dios de lo imposible, está ese creer, y por eso ella pide, llora, confía, se desahoga, dice, habla con Dios. Recuerdo muchas peticiones atrevidas. Por ejemplo, Santa Teresita de Lisieux, otra mujer que en cierta ocasión le pedía por la vocación de una de su familia, y le dijo el Señor: Teresa, ¿y si no tiene vocación? Y dice ella, con mucha gracia, pero también con mucha confianza, pues dásela, que para eso eres tú, para que se la des, ¿no? Vamos a ver como tres aspectos en esta catequesis, mirando a Jesús, porque aprendemos a orar orando, y porque queremos que nuestra oración no sea teoría, porque estamos convencidos que solo se aprende a nadar tirándose al agua. Fuera del agua pues puedes hacer gimnasia, y fuera del agua sí puedes hacer movimientos, sí puedes hacer, pero uno empieza a nadar cuando se tira al agua, aunque el agua a veces esté fría, aunque el agua a veces pues nos dificulte o nos cueste, incluso con el peligro de que nos hundamos, y bueno, pues todo eso. Pero hay que tirarse a la oración,
a aprender a orar orando. Por eso, la oración que estamos viendo sábado tras sábado en nuestras catequesis, hoy nos toca la primera mujer que comentamos de la Biblia orante. Hemos contemplado figuras colosales de la oración, Abraham, Moisés, en fin, Josué, pero ahora nos vamos a centrar en una mujer, primer punto. Una mujer que va a marcar mucho la línea también de las oraciones de todas las mujeres en la Biblia. Marca como con dos pulmones de esta oración, la oración de petición que vamos a ver hoy y la oración también de alabanza. Vuelvo a repetir que está de trasfondo las grandes oraciones de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios, de todas las mujeres en la Biblia. Está detrás. Sobre todo, podíamos tener que como marco la oración de este tipo, de una mujer que vive apasionadamente la petición y la confianza y que canta las alabanzas del Señor, es el Magnífica. Por eso vamos a hacer 3 partes, mirando al Señor, porque nuestra oración es práctica, contemplamos al amor de los amores, contemplamos a este corazón de Cristo, que como dice el Papa Francisco, en Dilesis nos amó. Primero, ¿cómo es la oración de Ana? ¿Cómo es la oración de la madre de Samuel? ¿Cómo ora ella en el templo, como nos han descubierto, en un lugar sagrado, ¿no? ¿Cómo es su oración, su trato personal con Dios? Yo diría que lo primero es que Ana, cuando ora a Dios, ora sobre todo desde su pobreza, desde sus límites, desde su propia realidad. No hay nada que te haga más humilde que la oración, porque la oración te enfrenta con tu propia miseria, con tu propia pobreza, pero por otra parte con tu propia esperanza confiada. Por tanto, esta mujer se siente vulnerable, se siente Ana pobre, se siente limitada y su primer momento de oración es partir de esa realidad. No partimos cuando oramos solo de nuestras virtudes, o le vamos a contar a Dios lo bueno que somos o las maravillas que hacemos. No digamos cuando oramos con una oración farisaica que tanto ha salido en nuestra escuela diocesana de oración, los que van a la oración y se pasan toda la oración poniendo verde a todo el mundo, a los demás, a su mujer, a sus hijos, a que nadie vive nada, pero yo te doy gracias porque yo no soy como eso, yo no soy adúltero, yo pago el diezmo, no eres adúltero ahora, a lo mejor un día puedes serlo, ¿no? Y muchas cosas que estás viviendo, a saber, ¿no? Ojalá sea siempre coherente, pero incluso uno nunca va a la oración, como no va esta mujer Ana a contarle lo buena que es. Va a la oración porque necesita ese desahogo de su corazón. Es una mujer necesitada, pobre, que en el lugar sagrado del templo, como casa de oración, habéis convertido, cuando dice Jesús allá y echa a los vendedores del templo, habéis convertido mi casa en una auténticamente cueva de ladrones. Ahí ya tenemos una primera perspectiva de la oración de Ana, la primera mujer que comentamos nosotros en estos momentos en nuestra escuela diocesana de oración. Es una oración, por lo tanto, de ternura, de acogida. Es una oración, por lo tanto, planteando siempre desde la realidad de lo que somos, de nuestra pobreza. Es una oración también, por otra parte, confiada, pero desde su propia realidad. Estoy, Señor, necesitado de ti. Vengo ante ti como un pobre. Necesito que tú me escuches. Necesito ser escuchada, diría Ana. Por eso cuando le ven el profeta y piensa que esta borracha, lo que tiene es una borrachera de amor y de confianza. Una borrachera de amor y de confianza, no una borrachera de vino, sino una borrachera de amor y confianza como tienen los que salen a Pentecostés, los apóstoles, ¿no? Muchos creían también que estaban bebidos porque salen totalmente llenos del amor del Espíritu Santo. Hay oración sin partir de lo que es nuestra vida
y de lo que queremos ser. Partimos de lo que vivimos y lo que somos, pero también partimos de que queremos ser fieles a los proyectos de su corazón que subsisten de edad en edad. Partimos de lo que tenemos, pero también de lo que queremos vivir en comunión con Él. Por eso yo creo que la oración de Ana, en ese balbuceo, en esos primeros momentos donde se va a revelar esa oración, que luego va a quedar reflejada, por supuesto, y todo ha reflejado, por ejemplo, en los salmos. Los salmos que dedicaremos, si Dios quiere, también el curso que viene el próximo año en el sexto momento de nuestra Escuela Diocesana de Oración. Muchos salmos son de petición, y son de petición desde la pobreza de la persona, desde lo hondo. A ti grito, Señor, lo hondo. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mirad, es la primera actitud orante de Ana. Ana se sitúa sin máscara, se sitúa desde su propia realidad de mujer necesitada, de una persona que necesita pedir y balbucear el nombre del Señor. Necesita estar a solas con el Señor, como va a decir luego la tradición cristiana de la oración, donde verdaderamente ella ya vive algo que va a decir, por ejemplo, Juan de la Cruz y Santa Teresa. No creo yo que consiste la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho, en trato de amistad con quien sabemos que nos ama. ¿Esta confianza de petición no es acaso un trato de amistad? ¿No es acaso una persona que se sitúa delante del Señor desde sus pobrezas, pero también desde su confianza? ¿No es esto acaso el cántico de María en el Magnificat, que sabe que el Señor derriba del trono a los poderosos y enalteza a los humildes, y a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos? En ella no reza como rica, como una mujer que va al templo o va hasta allí o viene. Pues ella viene desde su propio deseo, desde una propia vida llena y va a orar pidiéndole al Señor que le escuche, que acoja su petición, que no desoiga esa oración. Segundo, forma de orar que tiene esta mujer. Hay también una forma de orar que tiene Ana, que me parece que es preciosa para nuestra vida orante, y es una petición que se hace, como podíamos decir, un desahogo de la vida y del corazón, desahogo. ¿Con quién nos vamos a desahogar sino con el Señor? ¿Quién le va a interesar nuestros problemas? ¿Quién nos va a escuchar hasta el final? Porque a veces casi todos no escuchamos, o si escuchamos es a medias, o escuchamos solo lo que nos interesa, o escuchamos solamente aquello que coincide con nuestros proyectos y lo que a nosotros queremos o nos interesa, ¿no? Por eso la oración de Ana es un desahogo del corazón que busca en todo la voluntad de Dios. Mirad, cuando uno ora, entra en el misterio de un Dios que quiere que vivamos la santidad. Y la santidad es sencillamente vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Y este cumplimiento de la voluntad de Dios exige que nos presentemos delante de Dios con nuestras pobrezas. Y en medio de nuestras pobrezas pedimos. A mí cuando en algún momento sobre todo, hubo algunas personas que cuestionaban la oración de petición. No, solamente la oración de alabanza, que también la tiene Ana. O la oración, no la oración de alabanza, pero también la oración de petición. Jesús lo ha dicho, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Y la Virgen también pide al Señor, pide, porque es propio de la persona que vive en una actitud de pobreza pedir. ¿Por qué tenemos que pedir? Porque lo ha dicho Jesús, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis.
Si es que nosotros no tenemos que inventarnos nada, Señor. Por eso Ana, desde esa sintonía, en los primeros balbuceos de la oración, que podríamos decir que aparece en la Biblia, con unas connotaciones que luego, por supuesto, va a llevar a plenitud Jesucristo, y sobre todo también en ese sentido, en la oración del Magnífica, el Cántico de María, que está muy trasfondo de toda esta oración de Ana, pues vemos como la oración de petición. A mí, cuando me dice una persona que no pide, que no tiene una oración de petición, siempre le digo, entonces eres rico, eres muy rico, porque los únicos que nunca piden son los ricos. Los pobres siempre piden. Un pobre lo pide todo. ¿Cómo no va a pedir? Necesitamos pedir porque estamos necesitados de tantas cosas. No vamos a pedir al Señor que me dé fe. Señor, creo, pero aumenta mi poquita fe, que nos dé esperanza en este año de esperanza que estamos viendo, testigos de esperanza, donde tenemos esa peregrinación a Roma, jubileo, donde estamos ya en sínodo diocesano, como un momento de esperanza, un kairós para toda nuestra archidiócesis de Toledo. Pero también es un tiempo para vivir la caridad. Y también tenemos que pedir al Señor beber de la fuente del amor y de la caridad. Ante las situaciones que vivimos, por ejemplo, los estragos que ha hecho las riadas, o que ha hecho la Dana con tantos muertos todavía desaparecidos, y que nos tiene a todos conmovidos, porque realmente ha sido un acontecimiento que nos ha marcado y sobre todo marcará muchas generaciones de sufrimiento y de dolor, porque todas las personas han tenido tantas pérdidas, y sobre todo las pérdidas de las personas, de los seres queridos, ¿no? Ante toda esta situación pedimos al Señor, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Solo pide con Ana los que son pobres, solo pide con Ana los que se sienten necesitados. Fijaros que en el Antiguo Testamento las mujeres también, cuando piden, es porque tienen muchas de ellas en su corazón y en su vida la mayor de las pobrezas que podía tener una mujer en el Antiguo Testamento, que es la esterilidad, no tener hijos. Era una pobreza tremenda. Los hijos eran una bendición y son una bendición de Dios. Por eso vemos tantas mujeres estériles, ahora que estamos en pleno tiempo de Adviento, de preparación al misterio de la ternura de Dios, ¿no? Pues estamos viendo también cómo el Señor hace maravillas con todas estas mujeres, la madre de Sansón, otra mujer que ora, Isabel también, la madre de Juan Bautista también desde su esterilidad, ¿no? Y que el Señor concede la gracia del nacimiento de un hijo, ¿no? Por tanto, siempre en la oración de esta mujer hay todos los signos de una pobreza. Y en esa pobreza, como las nuestras, todos tenemos cantidad inmensa de pobrezas, ¿no? Cantidad inmensas. Tenemos que desahogarnos el corazón. Tenemos, en cierta manera, que pedir. Y no solo pedir por nosotros, sino pedir por la humanidad. Todos sabemos esa expresión tan hermosa y tan bella, esa expresión que tenía y que me parece que es maravillosa, esa expresión que tenía San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, cuando dice que la oración, cuanto más universal es, más la escucha el Señor. Cuanto más universal es, cuanto más se abre el corazón a las necesidades del mundo. No nos podemos quedar solamente en nuestro problemita o nuestra realidad solo, me refiero. Claro que también hay que pedir, sino pedir un poco en tantas personas, ¿no? Pedir en una humanidad herida, en una humanidad. ¿Cómo podemos olvidar en nuestra oración las guerras? Esto que el Papa llama un mundo en llamas que estamos viviendo hoy, una tierra en llamas. ¿Cómo podemos olvidar lo que hemos dicho antes, las tragedias? ¿Cómo podemos olvidar los sufrimientos de la gente, de las familias, ¿no? ¿Cómo podemos olvidar y pedir por la situación que vivimos hoy de un desprecio a la vida en todos los niveles, ¿no? ¿Cómo podemos olvidar cuando no se potencia hoy tantas y tantas realidades que nos parecen y se van perdiendo, una sociedad que va perdiendo el norte de la vida y va perdiendo el sur y va perdiendo todo, porque va perdiendo el centrar los ojos
en quien tiene abierto el corazón en la Eucaristía. Cuando recuperemos en la Iglesia, y cada vez tenemos que hacerlo, la profunda dimensión contemplativa de la vida, la profunda dimensión orante de nuestra existencia, cuando como Ana nosotros nos situemos delante de Dios como pobres y necesitados, vengo ante ti, mi Señor, necesitado de todo, cuando nosotros nos planteemos una y otra vez en el trato personal con Jesucristo estas necesidades que tenemos, ¿no? Cuando nuestra oración sea un mirar la vida con los ojos de fe, de esperanza y caridad que mira María, nuestra Madre, la Virgen, el Magnífica, y que Ana empieza con los primeros balbuceos de lo que será la oración de petición, que luego aparece en todos los salmos y en todos los grandes orantes de la Biblia, sobre todo muchos de ellos en las mujeres que viven en su corazón el drama tremendo de sus pobrezas, de su esterilidad, de su cansancio, de su tratar de hacer el bien, de su desprecio a veces. Toda esa realidad hace que Ana se sitúa delante del Señor con ese desahogo de su corazón. Desahoga su corazón y desahoga su alma. Por eso qué bonito es y qué importante es en nuestra propia vida esta dimensión contemplativa de la vida, esta dimensión de orar desde nuestras pobrezas, esta dimensión de orar desde lo que tenemos y somos, esta dimensión de partir de nuestra propia realidad, esta dimensión de desahogar el corazón. Uno, por ejemplo, descubre la vida de las grandes mujeres orantes de la Biblia o las grandes orantes del cristianismo, Catalina de Siena, Teresa de Jesús, Edith Stein y tantas mujeres contemplativas, ¿no? Madeleine de Brel, leía yo anoche un texto de Madeleine de Brel que me impresionaba muchísimo y que lo voy a leer porque lo he mandado en mis redes sociales y me parece que es un texto bellísimo. Esta mujer, cuando oraba, esta mujer que llega a la fe desde prácticamente un ateísmo y un ateísmo realmente tremendo, ¿no? Y que realmente podíamos decir que es una mujer que ora con la misma pasión y petición que ora también Ana. Madeleine de Brel, que es esta francesa, fijaros lo que dice ella. Me encontré esta oración que a mí me ayudó mucho en mi vida. Dice ella, contra la rigidez de los que viven sin corazón y sin alma su oración. Y dice así, fijaros lo que dice Madeleine de Brel, la preciosidad. Esa mujer está en proceso de beatificación y llega desde un planteamiento totalmente fuera del Señor, fuera de la Iglesia. Ella vive la pasión por el mundo obrero y el mundo de los pobres, pero en un primer momento sin Dios. Y luego descubre esa dimensión mística. Fijaros lo que dice, ¿no? Para vivir una dimensión orante con corazón, una oración con alma, dice ella. Haznos vivir nuestra vida no como un juego de ajedrez en el que todo se calcula, no como un partido en el que todo es difícil, no como un teorema que nos rompe la cabeza, sino como una fiesta sin fin, donde se renueva el encuentro contigo, como un baile, como una danza entre los brazos de tu gracia, con la música universal del amor. Bellísima el texto de Madeleine de Brel, una mística que os aconsejo que meditéis en estas grandes mujeres orantes del siglo XX, concretamente esta mujer como Edith Stein o como tantas, incluso de vida contemplativa, ¿no? Quien no ha leído también, por ejemplo, la fundadora de los Ancianos Desamparados, ¿no? Teresa de Jornet, una mujer impresionante, ¿no? También contemplativa en medio de su actividad prodigiosa, ¿no? Desahogo del corazón. Mirad, este desahogo del corazón también lo podemos contemplar a María en Caná, cuando ve que se acaba el vino y ella hace su petición a quien sabe que puede devolver la esperanza, que es el Señor. No tiene vino. O sea que detrás del texto de Ana orando en el templo está, por supuesto, el texto del Magnífica, la petición del Magnífica, pero está también
preciosamente la oración de María en Caná de petición, que esa petición de María es presentar, que es lo que hace Ana. Por eso es una oración de desahogo de corazón. Señor, tú ya lo sabes, tú sabes que te necesito, pero te lo pido. ¿Por qué te lo pido? Porque soy pobre. ¿Por qué te lo pido? Porque te necesito. ¿Por qué te lo pido? Porque no puedo avanzar sin ti. ¿Por qué te lo pido? Porque sabemos que para los que aman a Dios, dice San Pablo, todo les sirve para su bien. Pero yo me sitúo delante de ti como un desahogo de corazón porque tú sabes lo que necesito y sabes que me vas a dar lo que verdaderamente sea lo mejor para mí. Y yo estoy convencidísimo de que mi vida puesta en tus manos es preciosa. Y yo sé que yo soy precioso para ti, que mi vida es preciosa para ti, que soy preciosa para ti, que soy precioso para ti. Y por eso en medio de mis dificultades y en medio de mis cansancios y en medio de mi vida, yo sé presentar como un desahogo del corazón. Y por último, la petición que hace Ana en el templo, la madre de Samuel, y que recoge todos los textos, en esta petición primera que hablamos de oración de petición, porque Ana también desarrolla y mucho la oración de alabanza que veremos o que se ve en otros momentos, hay algo que a mí me parece que es precioso y es que la oración que hace Ana es la oración de la que sabe confiadamente que va a ser escuchada. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque mirad, la confianza en el Señor es lo que hace que lleguemos a la santidad. Hay momentos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de relación con Dios, o que confiamos o que nos colapsamos, o confiamos en los brazos infinitos de la misericordia de Dios y me abandono como un niño en brazos de su madre, como dice el Salmo. Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. O confío o me pierdo. Porque los que no confían son los que ponen la mano en el arado y miran para atrás. Los que no confían, en el fondo, Ana confía. Sabe que el Señor le va a dar incluso mucho más de lo que pida. Porque el Señor no es mezquino con nosotros. El Señor es muy bueno. El Señor tiene un corazón muy bueno. Lo que pasa es que sabe más que nosotros y tiene un observatorio más grande que nosotros. Por eso decía Madeleine de Brel en esta oración tan bellísima que he leído, no quiero que acercarme y a vivir la vida como una rigidez del corazón. Mira, la señal más clara de que uno está en Dios es si tiene un corazón ilimitadamente bueno como el de Jesús. Cuando en el corazón humano entra la rigidez, entra el juzgar, entra como sistema la queja, entra como sistema situarte por encima del bien y del mal, que no hace, por supuesto, Ana en esta oración, entonces es cuando colapsamos la vida cristiana y colapsamos la oración. Hace unos días estuve yo en un encuentro con distintos profesionales, empresarios, ¿no? Y una mujer que había perdido a un hijo joven, una experiencia pues que se repite mucho de gente que muere con 30, 25, 40 años o incluso más joven y que de pronto pues una enfermedad, un infarto o tantas y tantas realidades, ¿no? O no digamos aquellas que pierden a los hijos porque se meten en el mundo de la droga o del sinsentido de la vida, ¿no? Esto que tenemos hoy, por desgracia, ¿no? Y decía esta mujer, yo solo tuve 2 caminos cuando murió mi hijo, 2 caminos. O enfadarme con Dios para siempre. Y dije yo, ¿qué voy a adelantar? Pegándome cabezazos contra la pared. No voy a ser feliz nunca, además, porque quien se aleja de Dios nunca es feliz. No tiene ni un gramo de felicidad, porque todas sus pequeñas gratificaciones están siempre bajo la nube negra de que eso se puede terminar enseguida. Sin embargo, dice ella, me dijo esta mujer, una mujer
empresaria y con una mujer con muchísima capacidad de escucha y de entrega, decidí reconciliarme como hace Ana. Decidí aceptar la voluntad de Dios o la permisión de Dios, porque es verdad que Dios no puede querer el mal para nosotros, pero es tan bueno Dios en su corazón que hasta los males los convierte en bienes si los vivimos desde Dios. Y esta mujer me dijo, descubrí primero que no había perdido a mi hijo, sino que un día nos volveríamos a encontrar por la fe en la vida eterna. Segundo, descubrí también que mi vida, desde qué me quería decir el Señor con esta realidad, qué me quería decir el Señor. Y sobre todo descubrí algo que ha descubierto Ana. Empecé a vivir mi vida desde mis signos de pobreza confiada. Porque claro, uno que no es humilde no se mete a Dios en el bolsillo. Y una persona que no es humilde, que no tiene el olor de la humildad, sino que tiene el olor de la soberbia, mirad, el soberbio nunca se ama, nunca ama. Nunca ama. El soberbio solo se ama a sí mismo e instrumentaliza a todos. Solo ama a la persona humilde. Por eso Santa Teresita de Lisieux al final de su vida dice, quiero comparecer delante de vos con las manos vacías. ¿Qué significaba las manos vacías? La humildad de quien sabe que todo lo ha recibido como don. ¿Qué pasa con las manos vacías? Hay un precioso cuentecito que yo recojo en uno también de los libros que he escrito como de trasfondo de la Navidad. Hay un cuentecito que a mí me encanta, de que van los pastores a adorar al niño Dios y se hace una cola y todos los pastores llevan muchas cosas al niño Dios, requesón, miel, leche, todos con las manos, ¿no? Pero el último de los últimos no llevaba nada. Pero la Virgen quería dar el niño y ponerlo en brazos. ¿Pero qué pasaba con todos los que tenían muchas cosas en sus manos? Que no podían coger al niño. Se lo quiso dar al primero. Uy, con toda la leche que vas cargado no te puedo dar al niño, lo vas a caer. Oye, te voy a dar el requesón. Tampoco tú tienes el queso, tal cual. Pero al final fue aquel pastor que no tenía nada. Es que no tenía nada. Pero digo, esta madre buena y este Dios bueno me va a acoger. Y la Virgen le colocó en aquellos brazos vacíos y humildes de aquel pastor que no llevó nada, pero llevaba su amor, su pobreza, su corazón. Mira, esto es lo que hace la oración de esta mujer. Ana ora así. La oración de Ana nos puede enseñar a nosotros, teniendo como trasfondo lo gran María, que es la gran orante de todo el Evangelio y la que marca las pautas de lo que es una oración cristiana, por la petición y la alabanza y por todo lo que María expresa con la profunda humildad del Señor y que está recogido en el Magnífica, que es un cántico bellísimo para meditar y que yo siempre repito que todos deberíamos hacer nuestro Magnífica como María y cantar las maravillas que Dios hace con los humildes y con los pobres. Pues nosotros que tengamos siempre como criterio en nuestra propia vida estas tres claves que podíamos decir. Ana, la madre de Samuel, ora desde su propia realidad, obra como desahogo de su corazón y obra y ora con una profunda confianza. Llévame a aquel atardecer, que tu voz cale en mí otra vez. Llévame al camino en que todo tiene sentido. Volveré a pedirte, quédate, entras para quedarte, desapareces, pero no te vas, entras para quedarte en esas manos que te
atardecer, donde todo me hiciste entender. Abre mis oídos y que la palabra haga nueva mi alma. Quédate, entras para quedarte, desapareces, pero no te vas. Entras para quedarte en esas manos que te parten. Entras para quedarte, desapareces, pero no te vas. Entras para quedarte y en un chasquido me gritas que estás. ¿No haría caso nuestro corazón en ese camino? ¿No haría caso nuestro corazón? ¿No haría caso nuestro corazón en ese camino? ¿No haría caso nuestro corazón? No haría caso nuestro corazón en ese camino. No haría caso nuestro corazón. Y después de esta preciosa enseñanza sobre la oración de Ana, oración de petición y confianza, recibimos también ahora a otra persona que nos va a dar su testimonio de oración confiada, Cristina López Muñoz, de la parroquia de Santa María Magdalena de Chueca, Toledo, madre de familia, 4 hijos, todos menos los menores, oblatos de las hermanas de María Estela Matutina de Almonacid. Escuchemos ahora su testimonio. Mi nombre es Cristina López Muñoz y en primerísimo lugar doy las gracias a Dios presente con nosotros en la Eucaristía por permitirme pues este humilde testimonio, y también le quiero pedir perdón al Señor por mis grandes torpezas en hacerlo. Mi nombre, como he dicho, es Cristina López Muñoz. Soy en primer lugar esposa de José Molero y madre de Abraham, Alma María, Adriana María y María Alegría. Vengo obediente al Señor con mi párroco, que es el que me ha metido en este lío, para contar mi humilde y sencillo testimonio de fe, de vida entregada al amor y a la voluntad de Dios en lo escondido. Crecí en una humilde familia de Sonseca, donde el trabajo y el sacrificio y la entrega eran los pilares que sustentaban la casa. Tengo una hermana casada con un hermano de mi marido, por lo que sus 2 hijitos y los nuestros cuentan con mucho parecido. Parecen sacados de la misma hornada, como buenos panaderos que hemos sido. Crecimos al lado de mi abuela, madre de 10 hijos, entregada al trabajo y al sacrificio y a un profundísimo amor a la Virgen de los Remedios, patrona de nuestro pueblo, de Sonseca. Desde mi adolescencia escuché la llamada del Señor a ser su testigo, y gracias al sacerdote que nos daba religión en el instituto, entré en un conocimiento más íntimo y profundo a través de las convivencias, de los ratos de oración y de una minuciosa formación que en el grupo de jóvenes de Sonseca don Juan Diánez llevaba a cabo. Al día de hoy caminamos de la mano de este gran sacerdote. Nos ha guiado en todos nuestros pequeños pasos y lo sigue haciendo. Dios y las oraciones quisieron ponerme a José como novio, primer milagrito de mi vida, y después como esposo, para continuar mi misión de servidora de Cristo, que ese es el significado de mi nombre, como esposa y madre, apasionante labor, en la que me encuentro dando la vida cada día en mi pequeña iglesia doméstica.
Al poco de casarnos entramos a formar parte de la Acción Católica General de Toledo, paso que nos sirvió para seguir formándonos y amar a nuestra Madre Iglesia y servirla con absoluto desprendimiento. Aprendimos mucho de todos los matrimonios mayores que teníamos como referentes y cómo no mencionar a nuestro querido Pepe Rincón, pieza angular de este gran movimiento. Hemos asistido a los encuentros de familias que organiza la diócesis desde que nació nuestro primer hijo y siempre estábamos atentos a todo lo que se organizaba para poder participar en lo que hiciera falta, hasta que nuestro hijo Abraham, con solo 9 años, sintió la llamada de servir al Señor con su canto en el Valle de los Caídos. Allí aprendimos no solo la belleza del canto gregoriano, como un modelo de unión perfecta entre la liturgia y la música, sino todo lo que pasa cuando te das al Señor, que recibes siempre el 100 por 1. Todo lo que aprendimos en este santo e imprescindible lugar nos va a acompañar para toda la vida, pues el Señor selló nuestros corazones para siempre a través de nuestro fiat. Al apartarnos de la diócesis por un tiempo, íbamos aprendiendo el valor de trabajar en lo escondido. El Señor nos regaló después a nuestras hermanas de María Estela Matutina, muy cerquita de nuestro pueblo, en Almonacid. Somos sus oblatos. Desde hace 7 años y también este año se han integrado nuestro hijo Abraham y Alma. Para nosotros la oblatura es un pasito más en la entrega. Es vivir nuestra fe en comunidad, vivir del carisma de las hermanas bajo el espíritu de San Juan, vivir con ellas los actos litúrgicos, las fiestas, la formación que recibimos en exclusividad como matrimonio por manos de una hermana. Ellas nos dicen que somos sus brazos y sus manos donde ellas no pueden llegar, y nosotros decimos que ellas son nuestro escudo para poderlo llevar a cabo. Los oblatos no contamos con una regla propia de vida, salvo vivir del espíritu y del carisma de las hermanas. Pero como San Felipe Neri, nuestra regla, la regla de San Felipe Neri era la caridad. Nuestra regla es vivir de la alegría de Cristo resucitado presente ya en nuestros corazones. De hecho, nuestra 4ª hija lleva por nombre Alegría, María Alegría, pues es un gran misterio y una gran misión este nombre, llevar al mundo la alegría del amor, de la victoria del amor. Y María fue la primera en recibir y comprender este gran misterio. Junto con el espíritu de nuestras hermanas, también se une para propiciar este ambiente escondido el habitar en un pueblecito que nos ayuda muchísimo a vivir nuestra fe con esta consonancia de vida, que el Señor, después de mucho batallar, nos tenía guardado y no sabíamos apreciar, y en el que vemos los pequeños milagros que Dios guarda a la gente sencilla y humilde que cumple con la voluntad del Señor. Nuestro pueblo se llama Chueca, está a 20 minutos de aquí, de Toledo, y es la pequeña Nazaret, un pequeño Belén, como lo llamaba nuestro anterior párroco. Desde que nuestro querido sacristán Eusebio falleció, apreciamos aún más y así hemos recibido su testigo de amar la vida de iglesia en este pueblo. Contamos con 250 habitantes. Es un pueblo con una profunda tradición, una tradición que pasa de padres a hijos con finísimo cuidado. Los mayores son la sabiduría del pueblo y ocupan los primeros puestos tanto en los hogares como en la iglesia. El pueblo se acoge a la protección de muchos santos. Santa Bárbara, patrona del pueblo, que acabamos de celebrar el día 4, Santa Marta, San Isidro, la Virgen del Carmen, la Virgen de Fátima, la Milagrosa, la Inmaculada y la del Sagrario. A ellas nos acogemos y son ellas nuestros baluartes y fieles escudos protectores. Nuestras celebraciones son muy sencillas, muy humildes, con muy poco dinero y muchísima fraternidad. Basta con 50 euros en flores y otras 50 para chocolate en invierno y limonada en verano. Soy la encargada de las flores en Chueca. Mis flores
son mis oraciones, mis ofrendas, mis peticiones, mis súplicas y mi oración de adoración y contemplación cuando acabo la obra. Cuando pongo las flores no hay nada más que el Señor y mis manos para Él. Él me mira y yo hago. Después todo está perfecto. Todo trabajo envuelto en amor y entrega se convierte en perfecto a los ojos de Dios. Pequeños, grandes milagros que el Señor hace todos los días. Milagro como ha sido nuestro querido Eusebio, desde los 9 hasta los 84 años, trabajando incansablemente por su parroquia, poniéndola siempre en primer lugar. No había nada ni nadie más importante. Cuando falleció hace ya 3 años, la iglesia se llenó de alegría, de flores, de cantos, sus cantos antiguos que siempre custodiaba con recelo, como el día de una gran fiesta, tal y como él quería, pues ya llegaba la hora de reunirse con el Señor, su querido sacristán. Otro pequeño gran milagro, nuestro querido maestro don Demetrio Ballesteros, catedrático en guitarra clásica, siempre dispuesto a trabajar con su música perfecta allí donde le hiciera falta. En los últimos años de su vida hizo falta en nuestra iglesia, en nuestro coro. Qué preciosa, humilde misión, su última misión, convertirnos en coro angelical, mientras él se dejaba abrazar por nuestro presidente, el Cristo del olvido. Al final de sus días pudimos ver el milagro de su absoluta conversión. El ejemplo de numerosas mujeres que solo quieren que sus hijas sean mejor que ellas, mientras ellas se dejan la piel pues limpiando y cuidando a sus madres, a sus suegros, y no saben que hacen la obra más magnífica y agradable al Señor. Servir dando la vida, no se puede alcanzar mayor gracia para santificarse. El secreto de este precioso pueblo es que todos los habitantes de Chueca tienen un profundísimo amor al Cristo del olvido, que nos lleva a saber cargar con nuestras cruces que el Señor quiere regalarnos, a abrazar el día sencillo y humilde de los hogares de nuestra pequeña Nazaret. Y así llego ya a mi Belén, a mi humilde casa y hogar, donde trato como madre suplicante y a veces angustiada, pero con la confianza puesta en aquel que nos ama. Al igual que Ana, la madre de Samuel, trató de pedir a Dios por mis hijos y por mi marido, por el cargamento de mi mochila, para que logren cada día con entrega y sacrificio el trabajo bien hecho. Todo en una vida oculta, tratando de pasar desapercibida en un mundo donde hay que llamar la atención, tratando de ayudar a mis hijos en un crecimiento integral, con mis fatigas que son muchas y que son humanas, pues tengo una enfermedad degenerativa cerebral. Y es por eso que ya con mi 4ª hija me dedico a mi casa. Me gusta que en casa se esté bien, que todo aquel que llegue se sienta a gusto, que sienta el descanso de estar refugiados. Vivimos en el campo y este ambiente ayuda a recrearnos en la obra de Dios y también a trabajarlo, pues es justo y necesario el trabajo. Una vecina me dice que todo el que llega a casa, aparte de un hueco y un plato de comida, siempre tiene muchas cosas que hacer. Mi objetivo es que en casa, aparte del trabajo, se aprenda a amar, se aprenda a servir, con todos nuestros defectos, que se aprenda desde una vida sencilla a contemplar, que aprendamos a querer con todas nuestras fuerzas, cumplir con la voluntad de nuestro Señor, que seamos dóciles y ardientes a todo lo que Dios nos pide y realizarlo y ejecutarlo con la mayor perfección, que no puede ser de otra manera, pues todo acto envuelto de amor debe ser perfecto a los ojos de Dios. Mi marido siempre dice: hijos, hacerlo todo bien desde el principio al final. Así podremos salir al mundo para cumplir con la misión que a cada uno Dios los encomienda. Mi hijo con su canto gregoriano, donde el Señor le pida, desde la Catedral Primada de España hasta la iglesia más pequeña, que todo lo que hagamos no sea por vanidad o complacencia, sino solo por Dios. Que ésta sea nuestro cántico de alabanza a nuestro Dios. El testimonio de
de esta mujer que nos ha explicado cómo oraba ella también y cómo ora ella, pues nos invita también a cada uno de nosotros a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, que vivamos siempre la oración con esa confianza plena de quien sabemos que nos ama, y vivamos siempre el gozo y la alegría de hacer que nuestra vida, como Ana y como tantas mujeres como esta que ha dado testimonio, que sea un canto a la misericordia de Dios.